A ver si ahora arranca. Bien. Vamos entonces a arrancar con la parte del sistema nervioso periférico. Hemos visto hasta acá todo lo que es el sistema nervioso central, encéfalo, médula. Nos vamos para el periférico. Acuérdense que el sistema nervioso periférico se dividía como primer gran división en sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. ¿Alguien se acuerda cuál era la diferencia de los dos? Del somático y del autónomo. ¿Cuál era la diferencia? Los movimientos voluntarios y el autónomo eran los involuntarios. Bien, el somático son los movimientos voluntarios, excepto los reflejos, que son involuntarios. ¿Y qué controlaba el somático? ¿Qué hacía el control de qué el sistema nervioso periférico somático? De los músculos esqueléticos, Muy bien, Dai, perfecto, de los músculos esqueléticos. Y el autónomo, como bien dijeron, es involuntario, realiza el control de todo lo que es las vísceras, los órganos, el músculo liso, el músculo cardíaco, y a su vez dentro del autónomo hacíamos una división en simpático, parasimpático y entérico. Esas eran las tres divisiones que hacíamos dentro del sistema nervioso autónomo. Si ustedes se acuerdan, el sistema nervioso periférico estaba formado por nervios y por ganglios. ¿Alguien se acuerda cuál era cuál era, es cochina, cuál era la diferencia entre un nervio y un ganglio? el nervio era el conjunto de axones y los ganglios era el conjunto de cuerpos neuronales. Muy bien, el nervio es el conjunto de axones en el sistema nervioso periférico y los ganglios el conjunto de cuerpos neuronales en el sistema nervioso periférico. Ya que estamos hablando un poquito de los nervios, vamos a hablar de lo que son nervios craneales y nervios raquídeos. Los nervios craneales son nervios que se conectan con el encéfalo. Quiere decir que llegan al encéfalo o que salen del encéfalo. Son 12 pares los nervios craneales y dentro de esos nervios craneales algunos son sensitivos, otros son motores y otros son mixtos. Eso quiere decir que son sensitivos y motores a la vez. Antes la facultad les hacía estudiarse los 12 pares craneales, el oculomotor, el vago, el ocular, bueno, todos los 12 pares craneales se los hacía estudiar uno por uno, cuáles eran, ahora no. Ahora solamente les hace mención que son 12 pares craneales y nada más. Y los nervios raquídeos son nervios que se comunican con la médula espinal. Y en ese caso son 31 pares de nervios. Y son todos mixtos. ¿Qué quiere decir esto? Que todos tienen o que son todos sensitivos y motores a la vez. ¿Qué particularidad tienen los nervios espinales o raquídeos? Los nervios espinales o raquídeos tienen la particularidad de que cuando están cerca de la médula, se abre en dos ramas, la rama sensitiva de la rama motora. Entonces se separa en dos. Entonces, ¿qué es lo que eso lleva? A que si uno se fija, y de hecho eso lo vimos cuando vimos la médula, la parte motora y sensorial, al separarse, la parte sensorial ingresa por la parte dorsal de la médula y la parte motora sale por la parte ventral de la médula. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Miren, ahí les muestro una imagen para que se entienda mejor. Los nervios espinales o raquídeos, que son los que salen de la médula o llegan a la médula, se encuentran entre los espacios de las vértebras. Acá tengo una vértebra, acá tengo el disco intervertebral, entre los espacios de las vértebras encuentro los nervios raquídeos o espinales. Si se fijan, cuando el nervio está acercándose a la médula, se divide en dos ramas. A esto me refiero yo. Entonces hay una rama sensitiva y hay una rama motora. Entonces, la rama motora me va a llevar información hacia un músculo en particular y la rama sensitiva me va a traer información sensorial de esa región hacia la médula. Entonces, esto que ustedes ven acá pintado de verde o de verde son nervios raquídeos. Son 31 pares. ¿Qué particularidad hay en la médula?
que cuando yo tengo una lesión medular, todo lo que está por debajo de esa lesión medular pierde el control, pierdo la sensibilidad. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una lesión en esta altura o a esta altura, todo lo que está hacia abajo voy a perder el control. Entonces, por ejemplo, la persona puede quedar parapléjica. Depende de a qué altura de la médula se produzca la lesión, todo lo que está por debajo de la médula se elimina el control de esas áreas, entonces la persona, por ejemplo, como les dije, puede quedar parapléjica. Entonces, la médula es muy importante. ¿Por qué? Porque se encarga de lo que se llama el arco reflejo, o también llamado reflejo, que un poco recién, cuando estábamos hablando del sistema nervioso somático, yo les dije, controla los movimientos voluntarios, excepto el arco reflejo. El arco reflejo es una respuesta innata, es una respuesta involuntaria, es una respuesta que no se aprende y es una respuesta estereotipada, quiere decir que siempre es igual. Entonces, ese arco reflejo, hay dos tipos de reflejos, que son el reflejo monosináptico y el reflejo polisináptico. ¿Y cuál es la diferencia? En el reflejo monosináptico, el estímulo entra por una vía sensitiva, por una neurona sensitivo-sensorial, y cuando llega a la médula, directamente hace sinapsis con una neurona motora. Y esa neurona motora me lleva la respuesta al efector, que puede ser un músculo, puede ser una glándula, pero hay una comunicación directa entre la neurona sensitiva y la neurona motora. Eso en un reflejo monosináptico. En un reflejo polisináptico, tengo una neurona sensitiva que me lleva la información hacia la médula, dentro de la médula hay una interneurona, una o más, y esas interneuronas son las que hacen sinapsis con la neurona motora. Esto que tengo representado acá es un reflejo polisináptico. Tengo la neurona sensitiva que lleva la información hacia la médula. En la médula hace sinapsis con interneuronas. Y esas interneuronas hacen sinapsis con neuronas motoras y esa neurona motora me trae la información o la respuesta hacia el efector, que puede ser en este caso un músculo, pero también podría ser una glándula. Entonces, esa es la diferencia entre el mono y el polisináptico, que en este no hay interneurona entre la neurona sensorial y la motora, y en este sí. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes se queman y sacan la mano, o se pincha y sacan la mano, o no sé si han visto alguna vez ese típico reflejo que se hace cuando en las películas, cuando te golpean la rodilla y moves la pierna sola, no sé si lo han visto, lo tienen que haber visto alguna vez. Bueno, eso también es un reflejo. Entonces, las reflejos son respuestas involuntarias, no las podemos controlar. Y como tal, son respuestas que no se aprenden. ¿Se acuerdan que recién estábamos hablando de los movimientos que uno aprende? Bueno, en este caso, el arco reflejo es un movimiento que uno no aprende. Es una respuesta innata. Involuntariamente, nosotros movemos los brazos para sacarlo cuando nos estamos quemando o cuando nos pinchamos con algo. Y eso es un movimiento que no lo pensamos, no lo procesamos, es involuntario, por más que lo que yo esté moviendo sean músculos voluntarios, porque si se ponen a pensar, ustedes se queman con algo, mueven músculos del brazo, mueven músculos del antebrazo, mueven músculos de la mano, mueven músculos de la espalda, del hombro, y sin embargo son todos músculos voluntarios, pero en el proceso del reflejo es un proceso involuntario. Ustedes no dicen, che, voy a sacar la mano. Involuntariamente la sacan. Entonces, por eso, en la parte del somático, que estábamos hablando recién, les hice la aclaración que el arco reflejo es un proceso involuntario. ¿Se entiende? O más o menos. Dani, yo te iba a decir si podías volver a explicar la diferencia entre los dos, porque justo... Perfecto, ¿sí? Sí, por supuesto. La diferencia es que vos en el reflejo monosináptico no tenés una interneurona. En el reflejo polisináptico sí tenés interneuronas. Entonces, por ejemplo,
En el polisináptico, que es esto, la información llega por una vía aferente, por una neurona sensitiva, se une con interneuronas que están en la médula espinal, y esas interneuronas hacen sinapsis con neuronas motoras que llevan la información eferente hacia un músculo o una glándula. Siempre la información, chicos, que va de receptores al sistema nervioso central es aferente, y la respuesta es eferente. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el monosináptico? Que en el monosináptico, directamente la neurona sensitiva que lleva la información hace sinapsis con la motora que lleva la respuesta. Entonces no hay interneurona en el reflejo monosináptico. Directamente se une la sensitiva con la motora dentro de la médula espinal. ¿Se entiende la diferencia? Sí, Dani, gracias. De nada, Belú. Bien, entonces, vamos a empezar a hablar un poquito de las diferencias dentro del sistema nervioso, entre el somático y el autónomo. Muchas de las cosas ya me las dijeron recién. Ustedes me dijeron que, por ejemplo, este es voluntario, yo les agregué excepto en el arco reflejo, me dijeron que este es involuntario, pero, yo les conté que, o no les conté, mejor dicho, ahora lo vamos a ver, que existen diferencias entre los dos sistemas nerviosos periféricos, somático y autónomo. ¿Por qué? Sobre todo la diferencia está en la estructura del sistema nervioso periférico. ¿A qué me refiero con eso? En el sistema nervioso somático, yo tengo el cuerpo de la neurona motora dentro del sistema nervioso central. Y el axón es largo, 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 hasta que llega al músculo que tiene que inervar. Entonces, en el sistema nervioso somático, por ejemplo, yo tengo el cuerpo de la neurona en la médula y el axón de la neurona motora llega hasta un músculo del brazo, o hasta un músculo de la mano, o hasta un músculo del antebrazo. Entonces el axón de la neurona motora es larguísimo y el cuerpo neuronal queda dentro del sistema nervioso central, por ejemplo, dentro de la médula. En cambio, en el sistema nervioso autónomo no pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque en el sistema nervioso autónomo ustedes tienen lo que llamamos una neurona preganglionar y una neurona postganglionar. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo el cuerpo de la neurona dentro del sistema nervioso central, pero el axón hace sinapsis en un ganglio y luego la neurona motora llega al efector. ¿Qué quiere decir? Que no es una sola neurona motora larga, como en el somático, que llega al músculo que tiene que llegar, sino que yo voy a tener dos neuronas, una neurona preganglionar y una neurona postganglionar. Entonces, la que verdaderamente llega al efector, por ejemplo el músculo, es la neurona postganglionar. Por ejemplo, en este caso puede ser el efector, no sé, un órgano. Entonces, esa neurona preganglionar que va desde el sistema nervioso central hasta el ganglio, y la postganglionar es la que va desde el ganglio hacia el efector en particular. Entonces son dos neuronas haciendo sinapsis y no una sola neurona larga, como pasaba en el sistema nervioso somático. ¿Y por qué es importante que entendamos esto? Porque van a ver, chicos, que este sistema nervioso, la neurona preganglionar y postganglionar puede ser diferente. Vamos a ver que dentro del sistema simpático y parasimpático, la neurona preganglionar y la postganglionar son distintas. Entonces, como les digo, en el sistema nervioso autónomo, ustedes van a tener ganglios donde voy a tener unida una neurona preganglionar y aquella que emerge del ganglio se llama neurona postganglionar. Entonces tengo dos neuronas haciendo sinapsis y no una sola. A la que está antes del ganglio, que va desde el sistema nervioso central al ganglio, se le llama preganglionar, y la que va desde el ganglio al efector se le llama postganglionar. Ahora, ¿qué otra diferencia encuentro?
Otra de las diferencias que encuentro entre los dos sistemas periféricos es que el sistema nervioso somático puede o no estimular a un músculo, pero nunca puede inhibirlo. En cambio, el sistema nervioso autónomo tiene la capacidad de poder estimular o inhibir la actividad de un efector. Por ejemplo, que ese efector sea un órgano en particular. Entonces, el sistema nervioso somático, como controla los músculos esqueléticos, puede estimularlo o no, pero nunca puede inhibir un músculo. En cambio, el sistema nervioso autónomo, como controla lo que es el corazón y los órganos, puede estimular o puede inhibir. Otra de las diferencias es que básicamente el sistema nervioso somático, su vía aferente, acuérdense que se los dije recién, la vía aferente es la que va desde receptores hacia el sistema nervioso central, y la eferente la que trae la respuesta. Entonces, el sistema nervioso somático va a responder a los sentidos, ¿sí? A los distintos receptores que básicamente recibe información de los distintos sentidos. En cambio, el sistema nervioso autónomo recibe información, pero de receptores internos del cuerpo, como por ejemplo receptores de la temperatura, receptores de la presión. Entonces, va a controlar más que todo los reflejos viscerales. En cambio, el sistema nervioso somático va a recibir información de los sentidos de la vista, de la audición, del tacto, del gusto, del olfato, ¿sí? En cambio, el sistema nervioso autónomo va a recibir información sobre todo de lo que son los órganos internos. Entonces van a ser básicamente reflejos viscerales, reflejos internos. ¿Se entiende la diferencia? Lo que más me interesa que entiendan de acá, básicamente o principalmente, es esto de la neurona, porque ahora enseguida vamos a ver la diferencia dentro del autónomo en simpático y parasimpático. Entonces, primer división dentro del sistema nervioso periférico es en somático y autónomo. Dentro del sistema nervioso autónomo, el que controla los órganos, las vísceras, voy a volver a hacer una división en simpático y parasimpático. Entonces, estas dos divisiones, repito, están dentro del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo tiene la particularidad, como ustedes me dijeron, que es involuntario, ¿sí? Básicamente, el sistema nervioso simpático es el que nos prepara para la acción, para la lucha, para la huida. Generalmente el simpático y el parasimpático son antagónicos en la mayoría de los órganos, con algunas excepciones, ya vamos a ver cuáles, pero básicamente la división simpática, o el sistema nervioso simpático, es el que nos prepara para la acción, y es el que se activa en el estrés. Entonces, cuando ustedes vayan a rendir, su sistema nervioso simpático va a estar ultra activado. Por eso uno, cuando se activa el sistema nervioso simpático, siente aumento en la frecuencia cardíaca, aumento en la frecuencia respiratoria, ya vamos a ver qué otros efectos produce. Pero básicamente, la división simpática o el sistema nervioso simpático es el que está encargado de lo que es la lucha, la huida, se activa en el estrés. Entonces, el parasimpático, en cambio, es el que nos vuelve a la normalidad. ¿Sí? Es el que nos vuelve toda la normalidad. Entonces, el sistema nervioso parasimpático cumple principalmente actividades restauradoras. Nos vuelve, como les dije, a la normalidad. Por ejemplo, si el simpático me aumentó la frecuencia cardíaca, el parasimpático me vuelve la frecuencia cardíaca a la normalidad. Como les dije, en la mayoría de los casos, la mayoría de las veces son antagónicos. No siempre. Ya les voy a mostrar algunos casos en los que no son antagónicos. ¿Qué quiere decir antagónico? Por ejemplo, este me aumenta la frecuencia cardíaca, este me la disminuye. Este me aumenta la frecuencia respiratoria, este me la disminuye. Pero van a ver que en muchas estructuras no se cumple eso del antagonismo.
Ahora lo vamos a ver enseguida. ¿Qué me importa que nosotros veamos acá? Lo que me importa que nosotros veamos acá son las diferencias estructurales dentro del autónomo, que es este, en el sistema simpático y parasimpático. No solamente se diferencian en sus neuronas o fibras preganglionares y posganglionares, o en las funciones que cumplen, sino también en los neurotransmisores que liberan. Entonces, esto hay 99,9% de probabilidad de que en el examen de ingreso se los pregunten. Siempre se los han preguntado, chicos. Siempre les preguntan esto. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Acuérdense, en el sistema nervioso autónomo tengo una neurona preganglionar, un ganglio y una neurona posganglionar. La preganglionar va del sistema nervioso central al ganglio y la posganglionar del ganglio al efector, que puede ser un órgano, por ejemplo. Entonces, en el sistema nervioso simpático, la neurona preganglionar es corta y la posganglionar es larga. En el sistema nervioso parasimpático es al revés. La preganglionar es larga, la posganglionar es corta. Fíjense que son al revés. En este caso, en el parasimpático, las fibras preganglionares, que son las que salen del sistema nervioso central al ganglio, salen de la región craneana y de la médula de la región sacra. En este caso, la división simpática, salen de la región torácica y lumbar de la médula espinal, siempre hablando de la fibra preganglionar. Entonces, como yo les dije, la neurona preganglionar y posganglionar hacen sinapsis en una estructura que se llama ganglio. Bueno, en el sistema nervioso parasimpático, el ganglio está cerca del órgano inervado. En el sistema nervioso simpático, el ganglio está cerca de la médula, no cerca del órgano inervado. Entonces, por eso, este que es preganglionar es más corto y este que es posganglionar es más largo. Ahora les voy a hacer un dibujito para que entiendan la diferencia. ¿Qué otra diferencia hay? Acá, la pre y posganglionar, las dos neuronas, liberan como neurotransmisor acetilcolina. En cambio, en la división simpática, la preganglionar libera acetilcolina, pero la neurona posganglionar libera noradrenalina, que es otro neurotransmisor. Y como les dije, otra de las diferencias es que este me prepara para la lucha, para huir, para salir corriendo, se activa durante el estrés, y este es el que me vuelve, diríamos, a la normalidad. Me restaura las funciones corporales. Miren, acá les muestro, estos son los efectos. Acá les muestro una imagen de lo que les decía de dónde sale la neurona preganglionar. Miren, esta es la médula, ¿sí? Esta que tienen acá es la médula. Entonces, fíjense, acá lo que les muestran es de qué regiones salen las distintas, los distintos nervios o distintas fibras. Entonces, por ejemplo, fíjense que en el sistema nervioso parasimpático salen las preganglionares, principalmente de la región craneana, que es como habíamos dicho acá, que salen principalmente de la región craneana y de la región sacra. Miren, acá está la región craneana y de la región sacra. Estos puntitos que quieren mostrarles acá hacen referencia al ganglio. Entonces sería la neurona preganglionar, el ganglio, la neurona posganglionar. Por ejemplo, neurona preganglionar, ganglio, neurona posganglionar. Entonces fíjense cómo en el sistema nervioso parasimpático yo tengo lo que es que salen principalmente de la región craneana y de la región sacra. En cambio, en el simpático, miren, dijimos que salen de la torácica y de la región lumbar. Miren, acá está la región lumbar, miren cómo salen, y acá está la región torácica. ¿Ven? Entonces, fíjense, acá tengo neurona preganglionar, ganglio,
posganglionar. Neurona preganglionar, posganglionar. Acá también se ven en esta imagen que ustedes tienen en el cuadernillo, esta imagen tiene un error, ahora se los voy a aclarar. Pero fíjense cómo acá también me muestran que en el simpático salen de la región torácica y de la región lumbar, y en el parasimpático de la región craneana y de la región sacra. Entonces acá tengo preganglionar, ganglios, posganglionar. Entonces, les quiero hacer una aclaración, pero me tengo que salir de acá para mostrarle esto. Que quiero que entiendan esto de la diferencia de la preganglionar corta y la posganglionar, o sea, acá la preganglionar larga, posganglionar corta, y acá al revés, preganglionar corta, posganglionar larga. Y eso hace que también el ganglio esté más cerca de la médula o esté más cerca del efector. Ahora les voy a dibujar, me voy a salir de acá y les voy a abrir para que entiendan un poquito mejor esto. Espérenme que les dejo de presentar y les explico lo que les quiero compartir. Aguántenme un minutito que les voy a abrir el Paint barra otro, la pizarrita. Así les muestro cómo hacer, cómo es lo que les quiero mostrar. Aguántenme un minuto. Ahí les comparto la pantalla. Miren, esperen que le voy a cambiar el color a esto porque no van a ver nada. Fíjense. Esperen que les voy a poner el lápiz. Imaginemos, ¿no?, que esto es la médula. ¿Sí? Esta es la médula. Entonces, esto pertenece al sistema nervioso central. Si ustedes se acuerdan lo que yo les dije, y de hecho lo pueden ver en el cuadernillo, yo les comparé el sistema nervioso simpático con el parasimpático. En el simpático les dije que la fibra preganglionar es corta y la posganglionar es larga. Entre la posganglionar y la preganglionar, chicos, hay un ganglio. Entonces imaginémonos que el ganglio está acá. Entonces, en el sistema nervioso simpático, la neurona o fibra preganglionar es esta, y la posganglionar, vamos a hacerla bien diferente para que vean la diferencia, es esta. Entonces, ¿a dónde va a terminar esa posganglionar? Y va a terminar en un efector, en un órgano determinado, no sé en cuál. Ahora vamos a ver qué efectos produce, pero puede terminar en muchos, hay muchos órganos sobre los que interviene. Este es el efector. Entonces, si yo me fijo, por una cuestión de, como he dicho, la fibra preganglionar en el simpático es corta y la posganglionar es larga. Entonces, como esta es corta y esta es larga, hace que el ganglio esté más cerca del sistema nervioso central que del efector. Esto pasa en el sistema nervioso simpático. En el parasimpático pasa lo contrario. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre? La preganglionar es larga. Entonces, la preganglionar, por ejemplo, va a ser así, el ganglio va a estar acá, el efector va a estar en el mismo lugar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Miren, esta preganglionar es corta, esta preganglionar es larga y esta posganglionar es corta. Entonces, claramente, como la posganglionar en el parasimpático es corta, el ganglio está más cerca del efector que de la médula. El simpático, el ganglio está más cerca de la médula que del efector. ¿Se entiende? Es un esquema muy simple, muy tonto, chicos. Pero por ahí, imagínense que estos son dos neuronas, son dos fibras, preganglionar y posganglionar, que se unen en un ganglio. Entonces, la preganglionar va siempre del sistema nervioso central al ganglio y la posganglionar del ganglio al efector. Siempre es igual.
¿Se entiende un poquito mejor ahí? Sí, Dani. Sí. Bien, perfecto. Entonces, vuelvo al cuadernillo, al Power. Espérenme que ahora les vuelvo a compartir. Ahora les vuelvo a compartir. Espérenme un minuto. Bien. Entonces, hemos visto las diferencias más importantes entre el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Como yo les dije, uno me va a básicamente activar, me va a permitir salir corriendo, va a intervenir en las respuestas como la lucha, la huida, pero funcionalmente van a cumplir efectos distintos. Esto, chicos, es importante que lo sepan. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el sistema nervioso simpático me produce la dilatación de la pupila que se llama midriasis. El sistema nervioso parasimpático me contrae la pupila, se llama miosis. El simpático me inhibe la salivación, hace que mi saliva sea espesa y viscosa. ¿Nunca les ha pasado que se ponen nerviosos y se les seca la boca? ¿Nunca les ha pasado eso? Sí. Bueno, Yo me ¿por pongo qué es eso? nerviosa en las piernas. Bueno, vamos a ver por qué. Fíjense, ¿por qué se inhibe o por qué se les seca la boca cuando están nerviosos? Porque se activa su sistema nervioso simpático. Cuando yo activo el sistema nervioso parasimpático, estimulo la salivación. El sistema nervioso simpático me dilata los bronquios, el sistema nervioso parasimpático me contrae los bronquios. Entonces se puede producir lo que se llama un espasmo bronquial, que básicamente es la constricción de los bronquios. ¿Sí? La frecuencia cardíaca, se las dije recién, el simpático me da taquicardia, me aumenta la frecuencia cardíaca, el parasimpático me la retarda, se llama bradicardia. Y acá me empiezan a escuchar, porque acá empiezan las excepciones. No todo es, este me aumenta, este me disminuye. Por ejemplo, en el miocardio, que es el músculo que está en las paredes del corazón, que es el que permite la contracción del corazón, el simpático aumenta la fuerza de contracción, pero el parasimpático no tiene efecto. Al igual que sobre los vasos sanguíneos. El simpático te produce la contracción de los vasos sanguíneos, el parasimpático no tiene efecto en la pared de los vasos sanguíneos. Entonces fíjense que no es todo uno aumenta, el otro disminuye. ¿Qué pasa con el estómago y los intestinos? El simpático inhibe el peristaltismo. El peristaltismo es la motilidad intestinal. El parasimpático lo estimula. Por eso cuando estamos nerviosos, chicos, muchas veces tenemos problemas de estómago, digestivos. Se enlentece el sistema digestivo cuando estamos ante la huida, ante la lucha. Entonces, por ejemplo, puede aparecer estreñimiento, justamente porque disminuye la motilidad o el peristaltismo. Otra de las cosas que ejercen efecto es sobre el hígado. El sistema nervioso simpático estimula un proceso que se llama glucogenólisis. Lisis, ruptura, ruptura del glucógeno. En el hígado yo tengo glucógeno almacenado. Lo que me estimula el simpático es la hidrólisis del glucógeno y la liberación de glucosa. ¿Por qué? Piensen. ¿Para qué necesito la glucosa en la sangre? Porque voy a necesitar más energía. Muy bien, porque necesito energía. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo libero glucosa a la sangre y de esa manera aumento la producción de energía. Por eso estimula la glucogenólisis. Miren lo que pasa, y acá me escuchan bien. Miren lo que pasa con la vejiga. No es lo mismo la vejiga
que el esfínter uretral. El esfínter uretral es el esfínter que se abre para producir la salida de la orina, el esfínter de la uretra. Entonces, el sistema nervioso simpático te relaja la vejiga y te contrae el esfínter uretral. Fíjense que hace el efecto contrario en la vejiga que en el esfínter. El parasimpático te contrae la vejiga y te relaja el esfínter uretral. Ahora les voy a contar lo que pasa con el parasimpático. En el caso de los órganos sexuales en el hombre, el parasimpático permite la erección, fíjense que está estimulando los dos, y el simpático me estimula la eyaculación. No es que uno estimula y el otro inhibe. Y por último, fíjense que el simpático, hay una glándula que nosotros tenemos en los riñones, que se llama glándula suprarrenal, que el simpático estimula la producción de adrenalina y noradrenalina, que son hormonas que van a reforzar el efecto. Porque la adrenalina y la noradrenalina se van a activar ante la huida, la lucha, el estrés, y va a incrementar todos estos efectos que tiene o que deja el sistema nervioso simpático. Pero fíjense que el parasimpático no tiene efecto sobre la médula. Entonces, ojo, porque no siempre el sistema simpático y parasimpático son antagónicos en todo. En algunos sí, en otros simpático ejerce efecto y parasimpático no, y en otros los dos estimulan. Entonces, ojo con estas cosas, porque son básicamente las que les preguntan, chicos. ¿Sí? Entonces, miren, esta es una de las imágenes que sale en su cuadernillo, vuelvo a decirles, por ejemplo, les muestra, no sé, el efecto sobre el corazón, sobre los bronquios, la salivación, las pupilas, la vejiga, ¿sí? La liberación de glucosa en el hígado, inhibe la actividad digestiva. Ahora, ojo con esta imagen que tienen acá. Ya les digo en qué página está del cuadernillo. No sé si alguno tiene el cuadernillo abierto. Está en la página 52 del cuadernillo. Ojo con esta imagen, porque tiene un error. ¿Sí? Es una imagen que está en el cuadernillo, pero la facultad le da el error. O sea, ¿cómo les puedo explicar? En el caso de la facultad les pone la imagen, pero les hace la aclaración. Entonces, les hago la aclaración yo. ¿Qué es esto de...? ¿Por qué se los he marcado ahí? Fíjense incluso que se los he marcado con rojo para que se den cuenta y lo anoten. Acá en la imagen nos muestra que lo que está inervando a la glándula suprarrenal es la fibra posganglionar. Fíjense que acá está la pre, ganglio, pos. En realidad, quien inerva a la glándula suprarrenal es la preganglionar directamente, no la posganglionar. Ojo con esto, anótenlo, porque esta imagen tiene un error. En su cuadernillo también sale esto de que tiene un error, pero por las dudas que no lo lean, entonces, a la glándula suprarrenal no la inerva la fibra posganglionar simpática, sino la fibra preganglionar. En esta imagen está bien. Fíjense que acá está la glándula y directamente la preganglionar es la que la está inervando. Esta imagen está bien, esta imagen es la que está mal. Ojo con esto cuando lo estudien, porque la facultad lo considera que la que inerva a la glándula suprarrenal es la fibra preganglionar directamente y no esta que es la posganglionar. ¿Se entiende, chicos, hasta acá? Sí, Dani. No tiene post-DAI, no. No. Directamente la que inerva es la preganglionar. Bien. Entonces, miren, les voy a hacer algunas aclaraciones más. Espérenme, ahí está. Esto que tiene acá, me gusta siempre explicarlo, porque todo tiene un porqué. Ya les voy a contar lo de la huida. Miren, cuando uno
quiere salir corriendo, reacción de lucha o de huida, que es cuando se activa el sistema nervioso simpático, uno tiene que regular a dónde manda la sangre, chicos. Porque yo necesito principalmente sangre en los músculos, porque necesito salir corriendo, y necesito sangre en lugares que me sirvan para huir. No puedo darme el lujo de aumentar el volumen de sangre al sistema digestivo, porque no me puedo dar el lujo de ponerme a hacer la digestión si tengo que salir corriendo. Ni tampoco me puedo dar el lujo de ponerme a producir orina si tengo que salir corriendo. Entonces, ante una situación de huida o de lucha, todos los efectos que se producen tienen un porqué. El efecto es, tengo que suministrar a donde necesito, básicamente, la energía. Tengo que aumentar el flujo sanguíneo a ciertas regiones y disminuir el flujo sanguíneo a otras regiones. Por ejemplo, ya sabemos que cuando se activa el sistema nervioso simpático, se dilata la pupila, aumenta la frecuencia cardíaca, se dilatan las vías respiratorias. ¿Por qué se dilatan las vías respiratorias? Porque tengo que correr, necesito que me entre más oxígeno, necesito las vías respiratorias dilatadas. Ahora, si yo me fijo, acá me dice que se contraen los vasos sanguíneos que llevan sangre al riñón o al aparato digestivo. ¿Y por qué se contraen los vasos sanguíneos que van a esos lugares? Y porque tengo que salir corriendo. No son órganos esenciales para salir corriendo. Entonces, claramente, prefiero aumentar el flujo de sangre a mis músculos, que son los que me permiten correr, y no a mi riñón, que no me permite salir corriendo. Entonces, por eso, cuando se activa el sistema nervioso simpático, el flujo de sangre que va a los riñones o al aparato digestivo disminuye. Ahora, el flujo de sangre que va a los músculos o al hígado aumenta, porque son órganos que necesito para salir corriendo. ¿Y por qué el flujo de sangre al hígado aumenta? Porque ya dijimos que el hígado tiene almacenada el glucógeno. Entonces, hago una glucogenólisis y libero glucosa en sangre, que es la que me permite a mí energía para huir. Entonces, el cuerpo, chicos, es muy sabio, es muy inteligente. Entonces, si tiene que salir corriendo y tiene que huir, y bueno, lo que tiene que hacer es priorizar lo que le sirva para escaparse, para correr, que son los músculos y el hígado. El sistema digestivo me hace perder tiempo, inclusive, el sistema digestivo. ¿Escuchan bien? ¿O no? Sí, Dani. Yo hace rato como que se me está cortando. Puede ser tu internet, Belu. Yo te escucho re bien, Dani. Ah, buenísimo. No, puede ser tu internet, Belu, que por ahí, cuando a vos se te empieza a cortar el internet, empieza como a fallar la conexión. Entonces, ustedes, cuando tienen que salir corriendo, el cuerpo como que prioriza, bueno, a ver, ¿qué necesito? Y necesito correr. Y bueno, los riñones y el sistema digestivo, la verdad es que para mucho no me sirven, me demoran. Imagínense si tengo que huir y encima me pongo a orinar. Y la verdad es que estoy perdiendo tiempo. Entonces, es por eso que el flujo de sangre a lugares como el sistema digestivo o los riñones disminuye y el flujo de sangre a los músculos aumenta. Ojo con esto, porque en situaciones de estrés esto se vuelve crónico. Entonces, uno tiene como una activación generalizada del sistema nervioso simpático. Entonces, si yo a esa persona le mido la frecuencia cardíaca, la tiene aumentada, le mido la frecuencia respiratoria, la tiene aumentada, empieza a tener problemas digestivos porque lo que le ocurre es que su sistema digestivo disminuye su peristaltismo, empieza a aumentar la glucemia en sangre, porque esa persona tiene como una crisis de estrés. La verdad, chicos, es que el estrés nos da los mismos síntomas que el reflejo de lucha-huida, ¿sí? A ver, está bien que se active en cierto momento, exacto. Los ataques de pánico pasa lo mismo, Ailu. Exactamente. Entonces, está bien que se active cuando uno está nervioso, está bien que cuando ustedes vayan a rendir, su sistema simpático se active, porque es normal. De hecho, cada vez que ustedes vayan a rendir a la facultad, les va a pasar lo mismo. Es normal que se active su sistema nervioso simpático. Siempre que estemos ante una reacción de querer salir corriendo, se va a activar.
El tema es que a veces se vuelve crónico y el estrés produce los mismos efectos. Y a la larga son efectos perjudiciales, ¿sí? En un ataque de pánico también se dan los mismos efectos. Hay como una activación generalizada del simpático y entonces, bueno, básicamente por eso se dan los mismos efectos. Ahora, hemos estado hablando bastante del sistema nervioso simpático y no hemos hablado tanto del parasimpático. Sí les he dicho que, por ejemplo, es el que encargado de restaurarte o conservarte o volverte a la normalidad, diríamos básicamente. Ahora, es importante que veamos que hay respuestas que son específicas del parasimpático. La micción, orinar, la digestión, la defecación, la salivación, la lagrimación son específicas del parasimpático. El que ejerce principalmente efectos sobre estos procesos es el sistema nervioso parasimpático y no el simpático. Pero además, hay algo que se llama miedo paradójico. ¿Qué es esto del miedo paradójico? El miedo paradójico es un miedo donde nos sentimos acorralados y sin escapatoria. Entonces, por ejemplo, cuando la persona siente que no puede escapar, o no puede ganar, o no puede huir, se activa el miedo paradójico. ¿Cuál es el problema de esto? Que es una activación generalizada del parasimpático. Y ustedes me van a decir, bueno, Dani, ¿cuál sería el problema de que se me active el sistema nervioso parasimpático? Bueno, me vuelvo para atrás y ustedes me dicen, ¿qué pasa con la orina? Me contrae la vejiga, me relaja el esfínter uretral. ¿Qué le va a pasar a esa persona cuando tenga miedo? Se va a orinar encima. Exactamente, muy bien. ¿Y saben qué? También, si se fijan acá, el parasimpático, miren lo que pasa con el recto. ¿Qué hace con el recto? Me lo relaja. Si se me relaja el recto, ¿qué me pasa? En palabras no tan, en palabras más o menos Me hago el elegantes. 2 encima. Exactamente. Entonces, cuando se produce la activación del sistema nervioso parasimpático por este miedo paradójico, ojo chicos, no se puede controlar, no lo van a poder controlar, esperemos que no se les active, pero no lo van a poder controlar, porque justamente es en una situación, por ejemplo, cuando una persona la están persiguiendo para robarle y siente que no se puede escapar y siente que no puede pelear, bueno, el tono parasimpático lo que hace es justamente producir que la persona se orine y se defeque encima. Y eso es a causa del miedo paradójico. En ese caso no sería como el conjunto de los dos, porque por ejemplo, cuando tenés miedo así, se te empezaba a tener taquicardia, va, supongo Bueno, yo. pero por eso te digo, depende del miedo. El miedo paradójico es cuando vos te sentís acorralado y sin posibilidad de escaparte. No es el mismo miedo que vos sentís cuando vas a ir a rendir un examen. Esa sensación de, ay, ¿cómo me va a ir? Ay, no sé, ay, bueno, estoy nervioso, me transpiran las manos, me aumenta la frecuencia cardíaca. Ahí vos activaste tu sistema nervioso simpático, que sería lo normal, ¿sí? El miedo paradójico es un miedo que no tiene explicación, es un miedo que no se puede controlar, donde la persona siente que no tiene escapatoria, siente que no puede, o sea, que no tiene forma de salir. ¿Saben en dónde pasa muchas veces esto? Por ejemplo, los niñitos cuando son chiquitos y le tienen miedo a la oscuridad, que a veces se orinan encima, muchas veces es por miedo. Es una situación que no tiene explicación, chicos. O sea, es por ejemplo, una sensación para el nene que le tiene temor a algo, también pasa con las personas que le tienen fobias a ciertas cosas y de repente se encuentran con eso. Por ejemplo, una persona, no sé, que le tiene miedo a los lugares cerrados y de repente se encuentra con un lugar cerrado. Es una situación donde la persona se siente acorralada, siente que no va a poder salir de esa situación. Entonces, en ese caso, se da lo que se llama el miedo paradójico.
Entonces ahí en ese caso no hay una activación del simpático, sino que hay una activación del parasimpático. Entonces por eso se da esto de orinarse y defecarse encima, básicamente. ¿Se entiende? ¿Más o menos? Dani, te hago una pregunta. Sí, Dani. No sé si es tonta, pero por ejemplo, Lo que quieras, no hay preguntas tontas. por más que no tengamos ganas de ir al baño, pasa igual, por más que entremos en ese miedo. Totalmente, totalmente, pasa igual, porque perdés el control de los esfínteres, que se llama. Te Ah, relaja el esfínter uretral y anal y te haces por más encima. que, por ejemplo, no hayamos tomado agua en todo el día, pasa lo mismo, así No igual. porque siempre tomas un mínimo de agua y producís un mínimo de orina. Siempre. Ah, Entonces, si la persona se orina y se defeca encima. ¿Sí? claro. Por más que no hayamos tomado 10 litros de agua, ¿sí? Pasa igual. ¿Se entiende, chicos, esto? La diferencia entre el simpático y el parasimpático. Sí. Bien. ¿Ha quedado alguna duda de lo que hemos visto hoy? ¿Algo que me quieran preguntar? ¿O de lo que hemos visto antes? ¿No? No, Dani. Bien. Les voy a pedir, por favor, que se vayan al trabajo práctico complementario, no al evaluatorio, porque todavía no está ni subida, sino al que está a continuación de la teoría. ¿Lo abrieron? Sí, Dani. Bien. Quiero que resolvamos algo. Miren, fíjense, dice, resuelve el siguiente caso clínico. Vamos a charlarlo un poquito. Dice, Juan es un albañil experimentado que tiene 45 años y desde los 15 trabaja en el oficio. Es casado desde hace 12 años, tiene un hijo, Jerónimo, de 7 años de edad. Una mañana fría de invierno, Juan salió temprano de su casa para ir a trabajar. Ese día le tocó subirse al techo de la construcción a reparar la membrana. Fuertes vientos hicieron, bueno, que era de papel, Juan. Fuertes vientos hicieron que Juan se cayera del techo mientras realizaba su trabajo y al caer no pudo aminorar el golpe con los brazos y se golpeó la cabeza. Fue llevado inmediatamente al hospital, donde recibió una atención excelente de los médicos y enfermeras de dicho nosocomio. Cuando llegó a su familia a verlo, Juan se sintió aliviado y feliz. Durante esa mañana, el médico y la enfermera que lo estaban atendiendo entraban muy seguido a la habitación para observarlo debido a que por momentos había perdido la conciencia como consecuencia de la magnitud del golpe que había sufrido. Pese a la gran atención que estaba recibiendo, Juan se sentía angustiado y molesto, ya que no reconocía ni al médico ni a la enfermera que tantas veces lo habían visto, lo que hacía que Juan se sintiera incómodo e invadido. ¿Qué le pasó a Juan? ¿Tuvo una pérdida de memoria? Bien, va por ahí. Fíjense lo que dice. Dice que ve a la familia, ¿la reconoce o no la reconoce? Dice Cuando ve que a la sí. familia de él. La reconoce. Perfecto. ¿A quién no reconoce? A las enfermeras y a los médicos. Así que Perfecto. no tiene capacidad de incorporar nuevos recuerdos, pero mantiene los recuerdos pasados. O sea, ¿qué tipo de amnesia tiene Juan? Pudo haber tenido daño en el hipocampo. Muy bien, puede tener un daño en el hipocampo, muy bien. ¿Y qué tipo de amnesia puede tener Juan? ¿Cómo se llama esa amnesia? Anterógrada puede ser. Muy bien, chicos, tiene una amnesia anterógrada, es decir, Juan no puede formar nuevas, básicamente nuevas memorias, diríamos. Él se acuerda de su familia, se acuerda de todo lo pasado, pero no se acuerda de lo de ahora, diríamos, de lo nuevo. Entonces podría tener una lesión en el hipocampo. Perfecto. ¿Alguien no lo entendió el por qué? ¿No? Bien. Vamos con el punto, otro punto de ese mismo práctico, que es el 16. ¿Alguien lo quiere leer? Que es de Pablo. Es del mismo práctico, del complementario. Pablo es gandinista, dice.
Che, denle a alguien, léalo. Pónganle onda. Pablo es un andinista muy reconocido en el medio por sus grandes logros en las alturas. Tiene 24 años y ya ha escalado cerros de gran magnitud en situaciones de riesgo. A pesar de su gran valentía y coraje para con las actividades de su vida, le tiene un gran respeto a los perros. La verdad es que se muere de angustia cuando se le acerca a uno, debido a un episodio desagradable que le tocó vivir en su niñez al ser mordido por uno cuando intentaba acariciarlo. Es por esto que cuando Pablo ve un perro, aparecen cambios en su organismo, de los cuales algunos son los siguientes: taquicardia, horripilación, nerviosismo, aumento de la presión arterial, en ocasiones micción involuntaria. ¿Quién me explica qué le pasa a Pablo? Era lo del miedo retro, no me acuerdo cómo se decía. A ver, vamos por parte. Donde me dice que Pablo tiene taquicardia, es un aumento en la frecuencia cardíaca. ¿Qué le pasó a Pablo? ¿Qué sistema se le activó? El simpático. El simpático. Perfecto, muy bien, porque recuerden que el sistema nervioso parasimpático me produce una bradicardia. Horripilación. ¿Alguien sabe lo que es la horripilación? Horripilación es cuando se nos paran, está la piloerección, que es cuando se nos paran los pelitos del brazo, y la horripilación es cuando decimos que se nos pone la piel de gallina. Eso es la horripilación. ¿Qué le pasará a Pablo? A ver, ¿por qué será? Piensa en la situación de Pablo. Le tiene fobia, y esto es un poquito de lo que estamos hablando, a los perros. ¿Qué le pasa? ¿Por qué puede ocurrir? Cardíaca. Bueno, pero ya dijimos que la frecuencia cardíaca es porque se activa su sistema nervioso simpático. Bien, ¿qué más? En el caso, chicos, de la horripilación, también. Después fíjense que la C nos dice nerviosismo. Cuando una persona está nerviosa, hay una activación en el sistema nervioso simpático. Me dice D, aumento de la presión arterial. También dijimos que el sistema nervioso simpático te contrae las paredes de las arterias, produciéndote aumento en la presión arterial. Hasta ahí, todo es sistema nervioso simpático. Dice, en ocasiones... ¿Cómo? No escuché, perdón. Es un miedo paradójico. ¿Cuál? Porque acuérdense que el simpático no se activa en el miedo paradójico. El que se activa en el miedo paradójico es el parasimpático. Entonces, ¿en cuáles básicamente de las opciones que les da ahí, se produce el miedo paradójico? De todas En las lo que que le da. se encima. ¿En dónde, perdón? Entonces es un miedo paradójico. En la D me dice, en ocasiones, micción involuntaria. Micción es orinar. Entonces, fíjense que si nosotros vamos al razonamiento que seguimos recién respecto al simpático, el simpático me contrae el esfínter uretral y me relaja la vejiga. Entonces, en el simpático yo no orino. En cambio, en el parasimpático es cuando al contraer la vejiga y relajar el esfínter uretral, la persona se puede orinar encima. Quiere decir que la última opción que me salía ahí en el problema, que me hablaba de en ocasiones micción involuntaria, es esa. ¿Por qué les parece que puede haber sido que a veces él sienta o que a veces se le active el simpático y a veces el parasimpático? ¿A qué se deberá? A ver qué piensan. ¿Por qué todos los primeros síntomas que vimos eran del simpático y por qué el último es del parasimpático? Porque cuando ve el perro tiende a huirse. Y cuando ve que no tiene escapatoria, se le activa el parasimpático. Muy bien, Dai, exactamente, por eso, porque no es lo mismo ver el perrito de lejos o pasar por la puerta de una casa y que el perrito ladre y saber que está detrás de una reja, a ir caminando por la calle
y que se le venga un perro encima y lo acorrale contra una pared. Entonces, esa es la razón por la que él a veces se le puede activar el sistema nervioso simpático y a veces el parasimpático. Cuando él puede huir del perro, se va a activar el sistema nervioso simpático. Probablemente salga corriendo, sude, aumente su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria, se dilaten sus bronquios. Ahora, cuando él se sienta acorralado por un perro y sienta que no lo puede correr, por ejemplo, porque un perro lo puso contra una pared y lo está por morder, probablemente ahí se active el miedo paradójico, porque él sienta que no tiene escapatoria. Lo que pasa, chicos, que esto está bueno, pues lo relacionamos con lo que hemos estado hablando. ¿Qué es una fobia? Miedo a algo. ¿Pero un miedo qué? Porque yo, por ejemplo, le tengo miedo, no sé, a la altura, pero para mí no es una fobia. Es un ¿Qué es medio una irracional. fobia? Bien, va por ahí. Una fobia es un miedo irracional. Es un miedo irracional a algo que presenta poco o ningún peligro real. Entonces hay gente que le tiene miedo a los botones, hay gente que le tiene miedo, no sé, a los lugares abiertos, gente que le tiene miedo a las palomas, gente que le tiene miedo a los lugares cerrados. Dani, Entonces, mi mamá ¿qué? le tiene fobia a las tortugas. Bueno, son miedos irracionales. Entonces, cuando una persona se enfrenta con un miedo irracional, no tiene explicación. No le podés decir, ay, dale, ¿qué te pasa? Si es una paloma. Es un miedo irracional, chicos. La persona en ese momento que está sufriendo la fobia, o que está pasando, que se está encontrando con su fobia, no tiene explicación su miedo. Entonces, en ese momento puede haber una activación del sistema nervioso parasimpático, si se encuentra con eso a lo que le tiene fobia. Si puede huir, va a huir. Pero hay veces que no podés huir. También hay distintos grados de fobia. ¿Sí? Hay personas que tienen una fobia como mucho más avanzada y hay personas que no. Entonces, está bueno que entiendan que cuando uno dice está estresado o que no es todo lo mismo, que no es lo mismo que se active el sistema nervioso simpático que se active el sistema nervioso parasimpático. Los efectos son distintos. Entonces está bueno que ustedes también aprendan a distinguir, porque no es lo mismo todo, porque no cumplen siempre el mismo efecto. ¿Se ha entendido? Sí, Dani. Bien, bien. Entonces, ¿no ha quedado ninguna duda de lo que hemos visto? Hasta acá llegaría sistema nervioso. Hasta acá llega la unidad esta que estamos viendo. Les voy a pedir, porfa, chicos, que traten de leer la unidad. Yo sé que rinden química, yo lo sé, pero traten de leerla porque es una unidad bastante heavy, es una unidad complicada en el sentido de que son muchas cosas por memorizar. Entonces, vamos a hacer el práctico, vamos a hacer algunas actividades complementarias para que ustedes hagan, porque la realidad es que es como una unidad que suele preguntarse bastante y que es como inmune. Son unidades que se preguntan bastante y que por ahí lo suele complicar, pero la idea es que ustedes lean la unidad para ver si surgen dudas, porque por ahí yo se los explico y me dicen, no, todo bien, y cuando se ponen a leer dicen, no entiendo nada. Entonces, traten por favor de leer la unidad para mañana. Si han leído una parte, traten de continuar leyendo, porque de esa manera les va a permitir saber si tienen alguna duda o no. ¿Sí? Nos vemos mañana, que tengan una hermosa tarde. Gracias por la buena onda. Chau, chau. Chao, Dani. Nos vemos Dani. mañana. Chao, Dani, Chao, nos Dani. vemos. Chao, Cuidado con la chicos, nos paloma, vemos. cuidado con la paloma de la calle. Chau, chau.